El título de nuestro mensaje, escuche bien, la ofrenda que Dios recibe, tu corazón. Repito el título de nuestro mensaje, la ofrenda que Dios recibe, tu corazón. En Marcos 12, 41 al 44, y me permito leer en la Nueva Traducción Viviente, ustedes tienen Reina Valera, la mayoría, voy a ir diciendo los versículos donde estoy para que usted me siga. Marcos 12, 41 al 44, de ahí partimos para predicar el título, la ofrenda que Dios recibe, tu corazón. Dice la palabra. Marcos 12, 41 al 44, versículo 41. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. 42. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. 43. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. 44. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. La ofrenda que Dios recibe, tu corazón. Hemos celebrado en días pasados y todavía algunos siguen celebrando el Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving. Ese es un día de mucho valor, sobre todo en la cultura americana. Escuche bien, tiene tanto valor que se iguala al día de Navidad. Literalmente el Día de Acción de Gracias se paraliza a la nación en un sentido, pero se lanza, se envuelve la nación americana y muchas otras naciones, incluida esta, en un festejo, en una celebración. El Día de Acción de Gracia, Thanksgiving, tiene su origen en el año 1621, cuando los peregrinos que habían salido de Inglaterra buscando libertad en el 1920, libertad religiosa, libertad política, libertad para sus familias, se le daña la barca, el barco en que iba, el Mayflower, y llegan a las costas de Massachusetts. Allí se instalan, 1620. Los indios de aquel lugar fueron hospitalarios con ellos, los acogieron, les enseñaron a sembrar, no sabían sembrar, les enseñaron a criar animales para que pudieran subsistir. Y en el 1621 estos peregrinos se juntan, se unen y dicen, queremos dar gracias por todo lo que hemos recibido, por el favor de Dios en nuestras vidas. E invitan a aquellos indígenas a celebrar comiendo lo que tenían, pavo, batatas y otras cosas que ellos habían sembrado y que Dios les había prosperado. Sin embargo, he de decir que el principal motivo, la principal acción que tenían los peregrinos al celebrar el Día de Acción de Gracias por primera vez en el 1621 era hacer una ofrenda a Dios de gratitud. Era mostrar lo agradecido que estaban para con Dios. Así que en el pasaje de hoy nosotros vemos cómo Jesús habla de esa gratitud, habla de las ofrendas y contrasta, escuche bien, contrasta las ofrendas de un grupo de personas ricas que depositaban sus ofrendas, valga la redundancia, y al escenario llega una mujer desfavorecida, una mujer desgraciada, se podía decir, en el sentido de que su esposo había muerto, era una viuda. Las viudas tenían un serio problema en sus vidas. ¿Cuál era? Que cuando quedaban viudas solamente se volvían a casar si el difunto
tenía un hermano que quisiera casarse con ella. Si no tenían un hermano, ustedes saben la historia, porque en la Biblia hay una historia de esta mujer casada y que se muere el esposo, muere el hermano del esposo y ella se queda sin más nadie con quien casarse. Ahora, en la Biblia hay un protocolo para que el pueblo atendiera a esas mujeres viudas. Pero ustedes verán cómo esta historia se trata más que de ofrenda, más que de dar, se trata de cómo está tu corazón, porque al final, nuestro título, la ofrenda que Dios recibe es tu corazón. ¿Qué motivó a Jesús para que llegara al templo, se sentara frente a donde depositaban las ofrendas? Quiero decirle que en este pasaje dice que Jesús observaba mientras la gente depositaba su dinero, pero quiero aclararle algo. Para Jesús ver a los ricos depositando y ver a la viuda, Jesús tuvo que moverse del lugar, porque los ricos y las viudas no ofrendaban en el mismo lugar. Los hombres y las mujeres no ofrendaban en el mismo lugar. Esta mujer viuda tenía que ofrendar en el patio de las mujeres, que estaba separado en el templo del lugar de reunión de los hombres. Así que ya sabemos que lo que Jesús hizo fue un peregrinaje, un observar en un lugar primero y después moverse a otro lugar con sus discípulos al lado. La pregunta concluyente es, ¿qué motivó a Jesús para desarrollar ese escenario? Convertirse en un observador de las ofrendas. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús tenía algún interés particular en lo que daba la gente y cómo daba la gente? Le aseguro que no. Eso es algo íntimo, es algo personal, es algo que nace de ti y Dios no se mete con eso. Lo vamos a ver en tu pasaje. Tú das lo que quieras dar. El asunto es más profundo y la enseñanza es más grande que esa. Por eso, en este tiempo de acción de gracia, de Thanksgiving, estamos predicando nuestro título, escucha bien una vez más, la ofrenda que Dios recibe, tu corazón. La historia de esta ofrenda de la viuda, como lo titula la Reina Valera y otras Biblias, no comienza en el versículo 41 donde yo leí. Comienza, escuche ahora, en el versículo 38. Escuche cómo se da. Marcos 12, 38 al 40. Dice, Jesús acusa a los escribas. A los escribas. Usted dirá, pero ¿cómo una historia de acusación a alguien? ¿Cómo se va a relacionar con una historia de ofrenda a Dios? Pues siga el hilo de este mensaje. Dice el 38, y les decía en su doctrina, o sea, en su enseñanza, Jesús le decía a los discípulos, escuche bien, guardaos de los escribas. Los escribas eran los líderes religiosos que interpretaban la ley, que le daban forma al sistema religioso. Ellos eran los más sabios en cuanto al conocimiento de la ley y de los asuntos de la religión. O por lo menos ellos se creían así. Dice Jesús, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Escuche bien, otra característica, versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús a sus discípulos le da una enseñanza que los impactó. Yo quisiera pensar que los congeló, que los dejó sin aliento, porque Jesús se refirió a la casta religiosa más alta, más respetada, más eminente de Israel, los escribas. Para que usted tenga una idea, cuando usted lee el libro de Nehemías, el libro de Nehemías es una historia de liderazgo convertido a Cristo, de un corazón, de un líder, un siervo, que por ser siervo es un buen líder, pero la historia en el libro de Nehemías cobra vida cuando entra el escriba, cuando entra
Esdras a la historia, trae el rollo de la ley y comienza a manifestar la palabra de Dios, a interpretar la palabra de Dios, y dice que el pueblo lloraba, el pueblo se regocijaba a tal punto que Nehemías tuvo que ponerse de pie y decirle: párense, no estén tristes, gócense, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Así que los escribas eran la gente más importantes literalmente de la sociedad judía. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: cuídense de ellos, guárdense de ellos. Literalmente en el idioma del Nuevo Testamento, el griego, Jesús le está diciendo, escuche bien, sepárense de ellos. No hagan lo que ellos hacen, no escuchen lo que ellos enseñan. Literalmente, repito, Jesús está diciendo: apártense, pongan una pared, pongan una especie de frontera entre ellos y ustedes. La pregunta es ¿por qué? Bueno, Jesús dice ¿por qué? Porque a ellos les gusta el exhibicionismo, se ponen ropas religiosas y andan con filatería. La filatería era una cajita de cuero y ahí dentro se ponían textos bíblicos y ellos exageran con eso. Andan haciendo eso. Ellos ponen flecos a su ropa religiosa. El fleco era un fleco literalmente al final de las batas que usaban, y allí escribían textos bíblicos y entonces textos del Antiguo Testamento, y ellos exageraban eso. Y Jesús le dice: a ellos les gusta eso, les gusta andar con ropas largas. Y no solamente eso, se paran en las plazas para que la gente los salude. Aunque dice la ley que ellos deben saludar a la gente, ellos deben ser cordial con la gente, ellos no son así. Ellos se paran para exhibirse, para que les sirvan, olvidando que el verdadero líder no viene a que le sirvan, sino a servir. ¿Y qué más tienen? Versículo 39. Ellos se sientan en la primera silla en las sinagogas. Ellos ocupan los lugares altos para ser vistos. Y cuando hacen cena, ¿qué tú crees que ellos hacen? Pues ocupan los primeros asientos en la cena. Nadie les dijo que se sienten ahí. Pero como ellos son la investidura, la casta religiosa, ellos hacen eso. Y termina ahí Jesús. No, versículo 40. Ellos llegan a las casas de las viudas, esas mujeres que son desfavorecidas porque ha muerto el marido. Y cuando llegan, ¿saben ustedes la primera pregunta que les hacen? ¿Qué dejó el deudo? ¿Qué heredaste? Y cuando ellas le dicen lo que heredaron, entonces le dicen: ¿sabe que si ofrendas eso a Dios, tú recibirás mucho más de Dios? ¿Y qué hacían las viudas? En un acto de humillación, en un acto de obediencia, daban sus herencias y se quedaban pobres. Y estos hombres lo que hacían entonces era que para convencerla hacían largas oraciones. Oh Marta, Marta, Dios te va a bendecir. Y comenzaban a orar. Oh María, María. Oh, Awilda, Awilda. Comenzaban a orar. Y esa viuda adolorida, esa viuda queriendo agradar a Dios, lo que hacía es que soltaba todo con tal de que Dios le favoreciera. Eso hacían estos hombres. Y el Señor le dice: no hagan ustedes lo que ellos hacen, pero deben guardarse de ello. En otras palabras, palabras sencillas, resumiendo lo que dice el Señor en Marcos 12, 38 al 40, a los discípulos y a nosotros: ustedes deben cuidarse del orgullo, la avaricia y el exhibicionismo de esta casta religiosa. Es lo que Jesús le dice. Ahora, ¿cómo le muestra Jesús? Es la pregunta ahora. ¿Cómo le muestra Jesús a sus discípulos y a nosotros la acción de esos religiosos y las consecuencias de sus acciones? Versículo 41. Jesús coge para el templo con sus discípulos y entonces le va a mostrar a ellos cuál es la consecuencia de esos líderes religiosos y de la gente que los siguen. ¿Qué pasa en el versículo 41? Jesús se sentó cerca de la caja, dice aquí, aunque no era una caja, era algo parecido a trompetas, 13 trompetas que ponían, no eran trompetas, pero parecían trompetas de metal, y allí las personas echaban sus ofrendas. Las ofrendas producían sonido porque eran monedas de metal y donde se echaba era también de metal.
aquí dice caja de las ofrendas del templo. Escuche ahora. Y observó, en el texto original dice, y miró con detenimiento. O sea, miró y razonaba lo que estaba mirando. Observó mientras la gente depositaba su dinero. Y usted dirá, para Jesús es importante cómo tú depositas tu dinero. No, créame que no. Escucha lo que dice. Muchos ricos echaban grandes cantidades. 42. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Para que usted entienda lo que estaba sucediendo, en la versión, la Biblia del Jubileo dice literalmente que esta mujer echó 2 centavos. O sea, el valor de lo que ella echó tenía el valor de ahora en nuestro tiempo de 2 centavos de $1. ¿Para qué sirven 2 centavos? Para nada. ¿Qué vamos a hacer con 2 centavos? Para nada, no vamos a hacer nada. En cambio, Jesús observa a unos ricos echando grandes cantidades. Un comentarista dice que ellos echaban el valor de $200 aproximadamente, es posible, pero que para ese entonces era una fortuna. Y escuche lo que Jesús hace. De manera, me quiero pensar que Jesús se pone de pie después de estar sentado observando. Dice que llama a sus discípulos, versículo 43. Jesús llamó a sus discípulos, dice literalmente en el idioma griego, dice convocó a los discípulos. O sea, Jesús después de observar en el templo cómo la gente llegaba y depositaba sus ofrendas y cómo esta mujer viuda, pobre, desfavorecida, depositó su ofrenda, por cierto, una ofrenda insignificante. Jesús convoca a los discípulos. Yo me imagino a Pedro. Pedro, el que siempre está haciendo juicios de valor y muchas veces sin fundamento. Yo me imagino a Pedro pensando en ese momento, Jesús nos convoca para decirnos que debemos trabajar y producir para dar buenas ofrendas para Él. Pero no, escuche lo que dice Jesús, versículo 43. Les digo la verdad, en la Reina Valera dice, de cierto os digo, ya lo he dicho antes, es un hebraísmo que significa lo que digo es cierto, pero más que cierto es una verdad absoluta. Cada vez que usted vea, de cierto os digo, verdad os digo, o de cierto os digo, es una forma de decir, esto es una verdad. Tienen que oírla, pero es una verdad absoluta. Jesús está hablando no como Jesús el Maestro, sino como Dios en la tierra. Les digo la verdad, dice esta versión. Escuche ahora, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Yo me imagino, mis amados hermanos, qué conmoción en la mente de estos discípulos y en la mente de Pedro, de que Jesús está diciendo que ella dio más que ellos. Ahora, si usted lee esta historia y se queda solamente en Marcos 12, 41 al 44, usted nunca va a entender qué fue lo que sucedió. Por eso la historia comienza en el versículo 38, donde Jesús le dice, escuche ahora, debe cuidarse, debe poner frontera, debe separarse de esos líderes religiosos, orgullosos, exhibicionistas, malsanos, de mente malsana, porque, escuche bien, la consecuencia de ellos en sus vidas será eso que ustedes ven en esos ricos. ¿Qué hacían los ricos? Ellos llegaban y depositaban primero de los que les sobraba. Eso no estaba mal, podían dar de lo que les sobraba, pero producían sonidos escandalosos al echar sus ofrendas. Ellos querían ser vistos y oídos. Miren cuánto doy. Quizás, la Biblia no lo dice, se paraban a hablar unos con otros de la cantidad que dieron y por qué dieron. Y acto seguido llega esta mujer. Jesús, fíjense que Jesús da detalle. Dice que era una viuda, pero él añade pobre. Era una viuda pobre, una viuda desfavorecida, una viuda sin marido, pero quizás también no tenía hijos que la ayudaran. Era una viuda que había perdido a su marido, pero que también no tenía la capacidad de producir recursos. ¿Cómo lo sabemos?
porque llevó 2 monedas pequeñas, 2 blancas, dice la Reina Valera, que es el equivalente a un cuadrante, que es el equivalente a la 18ª parte de un denario, y un denario era el salario de un día. Dicho en boricua, en puertorriqueño, en dominicano, la mujer llevó 2 chavitos prietos que no le servían para nada. El único valor que tenían esos 2 chavitos prietos, esos 2 centavitos era, escuche bien, que para ella reflejaba esperanza. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que usted tiene algo y usted dice, no puedo hacer nada allá afuera con esto? Esto solamente es una esperanza de que voy a seguir aumentando esto que tengo, voy a seguir sumando esto que tengo, voy a seguir esperando. ¿No ha sembrado usted un árbol y usted espera fruto, pero cuando usted se acerca lo ve tan pequeño que usted dice, esto no sirve para nada, ni las hojas puedo hacer un té con eso, solamente tengo la esperanza de esperar a que crezca? Allí tenemos una mujer que estaba en esa condición, viuda, pobre, y llega y deposita, escuche bien, las únicas 2 moneditas insignificantes que tiene. Son insignificantes para el comercio, son insignificantes para los líderes religiosos, son insignificantes para la sociedad porque no tienen valor alguno. Pero para ella es la esperanza de que seguiré juntando 2 chavitos prietos más y más y más y más hasta poder llegar a tener algo para yo comer. Entonces dice que Jesús, que ella dio, ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio más. ¿Dónde lo dice? Versículo 44, escucha ahora. Pues ellos dieron una mínima parte de los que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. En otras palabras, su ofrenda era su esperanza. Su ofrenda era su motivación a continuar hacia adelante. Pero ella dio su ofrenda. ¿Por qué? Usted debe saber que en la Biblia habla de la ofrenda como un resultado del corazón. Por ejemplo, en Mateo 15, 19, Jesús dice, porque del corazón salen, escuche bien, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En otras palabras, Jesús establece que de tu mente, de tu corazón, donde se alojan las emociones, los sentimientos, la voluntad, las decisiones, de ahí sale todo lo que tú eres. Pero más claro aún, el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, establece que del corazón sale la ofrenda. Escucha cómo lo dice, cada uno, 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar, escuche bien, según haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Así que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo muestra que del corazón, de la mente, sale tu ofrenda. Pero escucha cómo es que del corazón sale la ofrenda. Primera de Crónicas 29, 17, escucha cómo dice la palabra. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. Primera de Crónicas 29, 17. Hermanos, ¿qué está diciendo la palabra? La palabra establece que no es el corazón, no es la ofrenda lo que Jesús estaba viendo en el templo. Jesús estaba mostrándole a sus discípulos y a nosotros cómo la doctrina de los escribas dañaba los corazones de la gente a tal magnitud que allí unos ricos pavoneaban lo que daban, ponían sonido en sus ofrendas para que los escucharan, estaban dando del sobrante que tenía. Pero una mujer insignificante ante la sociedad,
estaba allí diciendo, Dios ha sembrado demasiado en mí. Yo no puedo quedarme sin dar para Dios. Es verdad que no tengo cantidades. Es verdad que lo que tengo no tiene valor allá afuera. El único valor que tiene es mi esperanza. Pero mi corazón está sumamente agradecido con Dios. He aquí mi ofrenda. Y yo me imagino, la Biblia no lo dice, que la dio sin levantar su cabeza, sin hacer sonido, sin sentir orgullo, porque un corazón agradecido con Dios, lo único que siente es ganas de adorar a Dios todo el tiempo. Hermano, Jesús observa tu ofrenda y tu ofrenda es tu corazón. Si en algún momento pensaste que este mensaje, la ofrenda que Dios recibe, tu corazón, se trata de lo que tú vas a depositar aquí en la ofrenda. Si en algún momento pensaste eso, no has entendido el pasaje ni la línea de argumento que llevo. Porque estoy hablando de que antes, escucha bien, de depositar tu ofrenda, tienes que haber depositado tu corazón, entiéndase tu voluntad y con tus emociones y sentimientos a Dios. La ofrenda que Dios recibe, tu corazón. Los ricos dieron mucho, pero les fue contado por poco. La viuda dio poco y le fue contado por mucho. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia entre unos y otros? Pues la viuda tenía una relación con Dios, escucha bien, que la movía a invertirse en Dios, aún en las peores circunstancias de su vida. Lo voy a repetir una vez más. La viuda estaba en una relación, una comunión con Dios, que aún en las peores circunstancias de su vida, ofrendar para Dios era una necesidad. Hermano, tienes que tomar en cuenta que ella estaba eximida de la ofrenda. Ella no tenía obligación para ofrendar. Si tú no lo entiendes, debes leer lo que dice Éxodo 22 en adelante. El pueblo era responsable de mantener la viuda, dice ahí. Santiago 1:27, que dice que la verdadera religión es cuidar a las viudas y a los huérfanos. De manera que esa viuda podía llegar, incluso pararse allí y quedarse con una cara entristecida y esperar que alguien le diera algo. Y alguien le iba a dar. Pero esa mujer, con ese corazón entregado a Dios, ella dijo, como dijo ya el salmista en Primera de Crónica, donde leí que 29, yo no voy a dar o hacer nada para Dios que no me cueste. Yo voy a dar lo que tengo para Dios. ¿Y con qué te vas a quedar? Me quedo con Dios. ¿Y cómo vas a comer? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto muestra que la ofrenda que Dios espera y recibe de ti es tu corazón. Entiéndase tu voluntad. No fue la ofrenda lo que Jesús miró. No fue la ofrenda. Jesús miró el corazón de ella. Y si no te basta lo que he dicho, que no fue la ofrenda, sino el corazón, escucha lo que sucedió en Génesis 4, 3 al 5. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Aquí vemos una historia, la historia de Caín y Abel y sus ofrendas. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. Y yo siempre escucho el argumento de los que leen este pasaje que dice, no, porque Dios no recibió la ofrenda de Caín, porque Caín cogió algunos frutos, unas cosas sin valor. Bueno, pues yo les tengo noticia, eso no es lo que dice la Biblia. Escuche lo que dice la Biblia. Dice, el Señor aceptó a Abel, escuche bien, y a su ofrenda que le trajo. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y escuche cómo sabemos cuál era el problema de la ofrenda de Caín, que no era el problema de la ofrenda. Dice, entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Génesis 4, 3 al 5.
En esa historia se muestra que el asunto de la ofrenda no es un problema de ofrenda. ¿Por qué? Porque dice que Dios aceptó a Abel. Antes que la ofrenda de Abel, Dios aceptó a Abel. Y como aceptó a Abel, aceptaba todo lo que venía del corazón de Abel. Pero ¿qué dice el mismo pasaje? Dice que Dios no aceptó a Caín y por ende nada que viniera de Caín podía ser recibido de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Caín no estaba convertido ni entregado a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Se enojó mucho y se entristeció. Entonces, ¿cómo hacemos aplicación para terminar? Y conclusión, en esta historia, esta no es una historia informativa. Esta no es una historia para que tú la leas y para que tú digas, ay, qué viuda tan buena. Esta es una historia que más que una historia es una convocatoria, como Jesús hizo con los discípulos. Es una reunión urgente para que nosotros evaluemos nuestro corazón, porque la ofrenda que Dios recibe es nuestro corazón. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Están en ti? ¿Están en tus planes? ¿Están en tu familia? ¿Están en el tiempo de celebración en que estamos? Entonces estás en problema. La buena noticia, y esa es mi conclusión, que nosotros podemos evaluarnos y podemos mirar hacia dónde te ala, hacia dónde te llama tu corazón. A esa viuda no se le perdió nada en ese lugar. Pero supo que era el tiempo de la ofrenda y cogió sus 2 chavitos prietos, lo único que tenía, y dijo, yo no puedo quedarme sin expresar mi adoración, mi alabanza, mi gratitud a Dios. Y allí llegó con su ofrenda. Eso mismo es lo que Dios quiere, que llegues hasta donde Él. Y cuando digo que llegues, tú nunca podrás llegar hasta Dios, Él llega primero. Pero una vez que Dios está manifestado en tu vida, tú siempre te dispongas a que Él sea lo primero. Y cuando tú vayas a ofrendar, primero ofréndale tu corazón, que entiéndase que es tu voluntad, tus sentimientos, tus decisiones, y después todo lo demás que tú des, Dios lo va a recibir. Padre, gracias.